buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra serie Incurable era ayer, porque es un absurdo, de verdad, estar enfermos y es un absurdo morirse de una enfermedad. Y yo sé que esto suena un poquito difícil de aceptar, sobre todo porque sí hemos aceptado y sí nos encanta Hasbe Shalom estar enfermos, y sí hay gente que le gusta estar enferma y tener una droguería en su mesa de noche. Y desprogramarnos de la enfermedad no es fácil. Entender la dinámica de la enfermedad tampoco es fácil. Porque, vuelvo y repito, estamos tan acostumbrados al tema de estar enfermos, estamos tan, pero tan acostumbrados a que nos duele aquí, nos duele allá, salimos de una enfermedad, nos metemos en otra. Gente con 20, 30 años se enferma, condenados, porque para mí eso es una condena, condenados toda la vida a tener que tomarse un medicamento, porque si no se toman el medicamento, entonces terrible. Y obviamente pues yo no critico esto, o sea, no lo estoy juzgando, porque de hecho yo también he tenido que lidiar con ese tipo de cosas, y como he tenido que lidiar con esas cosas y he tenido que desprogramarme y entender que las enfermedades vienen realmente a sanarnos, vienen realmente a ayudarnos, vienen a darnos una lección, y en la medida en que aprendemos esa lección, ese propósito espectacular que tiene la enfermedad, porque de verdad las enfermedades son espectaculares cuando uno las ve con otros ojos y cuando uno entiende que ellas traen una lección única y especial para aprender, nos es más fácil de verdad sanar. Yo hace un ratito diseñé una imagen para Eleva tu vida con Eleva Mele, donde está todo el tema de sanación, que decía algo como que si tú realmente quieres sanar tienes que elegirlo. Es un anónimo y estoy con la nariz. Qué pena con ustedes, Dios mío. Pero me tocó bañarme, todavía tengo el cabello mojado porque el calor ha sido terrible en este día. Y ese cambio del aire acondicionado al calor es, de verdad, esos cambios bruscos de temperatura me van pegando duro. Hasbe Shalom. Entonces tengo la nariz, mejor dicho. Qué horror, y no me gusta. De las cosas que detesto es que uno tenga esa nariz, mejor dicho, toda llena de agua. Pero bueno, aquí voy. Entonces, como les decía, decidir estar sanos es algo que todos tenemos que elegir. Y que el proceso de sanación comienza en el momento en que uno decide que sí quiere sanar. Porque hay gente que no quiere sanar, y eso lo voy a estar explicando en el día de hoy. Para hacer un recorderis muy rápido, sobre todo a las personas que van a ver este video por primera vez y que no tienen ni la menor idea de la serie, que entre otras cosas tengo que subir esta serie a YouTube porque me lo han pedido para poder ver todos los capítulos de la serie. Hay que entender primero, y es algo que no, ya lo dije, no me voy a cansar de decirlo, tenemos que memorizarlo, tenemos que entronizarlo, tenemos que introyectarlo, y es el hecho de que, uno, las enfermedades vienen a curarnos realmente. Dos, estar sanos es el verdadero milagro. Tres, toda enfermedad tiene un propósito detrás de sí. Cuatro, las enfermedades no aparecen de repente. 5, la enfermedad no comienza cuando el médico le dice a una persona estás enfermo de. No comenzaron ahí, comenzaron en el momento en que la persona decidió desconectarse de los mundos superiores, decidió tener un desbalance, porque las enfermedades 6, las enfermedades son una desconexión de los mundos superiores y son el resultado, ya cuando una enfermedad se manifiesta en el mundo físico, en el cuerpo, son el resultado de un desbalance en el mundo espiritual, en el mundo emocional y en el mundo mental, o como quieran llamarle, cuerpo espiritual, cuerpo mental, cuerpo emocional. Eso es lo que es realmente una enfermedad. Aparte de todo esto, tenemos que entender que existen 3 aspectos que he clasificado que hay que tenerlos en cuenta para no abrirle la puerta a las enfermedades. Uno es el aspecto corporal, otro es el entorno y otro es
lo que tiene que ver con el cuerpo espiritual, mental y emocional. En el cuerpo, en la parte del aspecto corporal, rápidamente, porque de verdad no nos podemos quedar en esto hoy. Yo les había explicado que uno tiene que tener buenos hábitos de higiene corporal, es decir, bañarse y todo lo demás, una buena higiene bucal, hay que tener una dieta saludable, es decir, desarrollar la conciencia de comer bien, de ingerir buenos alimentos, tener movimiento en la vida, es decir, evitar la vida sedentaria, hay que moverse, bailar, danzoterapia, pilates, gimnasio, saltar la cuerda, correr, caminar, bicicleta, etcétera. Pero hay que tener una vida en movimiento, hay que aprender a respirar profundamente, sobre todo respirar en 4 tiempos, que es una técnica. Hay muchas técnicas de respiración, pero por lo menos tener conciencia de que inhalamos, estamos tomando aire, lo retenemos, de que exhalamos, hacemos un par, etcétera. Es decir, de verdad conectarnos con nuestra respiración. Hay que desparasitarnos, que siempre es en la luna nueva, y la limpieza hepática, perdón, la desparasitación, la luna llena, y la limpieza hepática en la luna nueva, que dije que iba a invitar a la doctora Isher, que mañana tengo agendada una cita con ella en las horas de la tarde. Vamos a charlar varios aspectos que nos competen a las 2, y le voy a plantear lo de la entrevista para que de verdad nos explique todo el tema de la desparasitada y de la limpieza hepática, porque sí hay que hacerlo. Nosotros somos el planeta de los parásitos, y los parásitos, ya lo dije, provocan enfermedades como la depresión y el autismo. Si una persona está deprimida, de verdad tiene que desparasitarse. Si una persona va a comenzar una dieta porque está obesa, porque de verdad necesita bajar de peso, tiene que desparasitarse. Casi que el 90%, si no es más, de las enfermedades están provocadas por parásitos. Y obviamente hay que mantener el hígado limpio, sobre todo porque en el hígado se aloja una parte del alma, que es el nefesh. En el corazón se aloja ruah, y en el cerebro se aloja la neshama, que son las 3 partes de lo que constituye nuestra alma como seres humanos. Entonces es importante mantener el hígado descargado, bien limpio, funcionando súper bien, porque un hígado dañado daña todos los demás órganos. Entonces es importantísimo, es un órgano que incluso está asociado con la felicidad, por eso hay que mantenerlo supremamente bien, y para eso son las limpiezas hepáticas. También hay que evitar en ese aspecto corporal tener malos hábitos y lo que son las adicciones al tabaco, cigarrillo, alcohol, a drogas y a todo tipo de adicciones que van haciendo daño. Eso a grosso modo. En el aspecto del entorno, yo había explicado el tema de las cargas electromagnéticas, que son terribles, las antenas de celular que están cerca a las residencias, a las urbanizaciones, a los barrios, lo cual está prohibido. Realmente las empresas de celulares tienen que colocar esas antenas muy por fuera y a muchas millas de la ciudad, pero desafortunadamente las han anclado dentro de las ciudades, dentro de los pueblos, lo cual es muy dañino porque alborotan nuestro sistema celular. Yo expliqué el tema del movimiento celular, etcétera, y eso a la postre va a traer enfermedades tan terribles como el cáncer Harvey-Shalom. El celular también tiene una carga electromagnética negativa, hay que conseguir sensores, hay que hacer cajas de Faraday, hay que colocar, expliqué lo del tema del aluminio que se coloca en el celular, pero más adelante, cuando ya me concentre en los aspectos curativos como tal, voy a explicarlo para que ustedes puedan entenderlo, y también visiten la página de Eleva tu vida con Riad Melech, que voy a dejar también videitos o artículos con relación a todo este tema que estamos tocando. Adicionalmente a eso hay que tener en cuenta, en la casa manejamos lo que es el gas natural. Si hay gas propano, da lo mismo, hay que tener muchísimo cuidado con ello, sobre todo el gas natural, porque fugas de gas de la estufa o de la misma tubería del gas son un problema para la salud y pueden generar bastantes traumatismos, y de hecho hasta la muerte si no se controla este tipo de cosas. Están los excesos de las basuras, los malos olores. Los olores generan problemas de salud. El moho en las casas también es terrible, de verdad. Enferman muchísimo a las personas. Usar productos del aseo, hay que tener cuidado con eso, porque por ejemplo lo que es el Clorox, el Barsol y todo este tipo de cosas que generan muchísimos como gases, olores fuertes, de verdad pueden descompensar. Miren que el Clorox de hecho elimina las huellas, es impresionante, pero la gente se va quedando sin huellas.
porque por usar tanto cloro o límpido, como quieran llamarle. Entonces es complejo el tema del uso de los productos de aseo. Es preferible apuntar por usar bicarbonato de sodio o usar vinagre, que es muy bueno, vinagre blanco, pero hay que tener cuidado con eso. Las pantallas, todo este tema de esa luz azul hace mucho daño a la vista, lo que es la contaminación auditiva, es decir, tenemos que mantener de verdad un volumen que nos ayude a bien, no que nos dañe. O sea, cuando el sonido ya se convierte en ruido, ¿cierto? Genera una contaminación auditiva que enferma a una persona, entonces hay que tener cuidado también con eso. Miren que los chicos hoy en día, siempre que están usando audífonos, es con un volumen supremamente alto y van quedándose sordos porque ya se acostumbran tanto, crearon una memoria ahí en el oído, acostumbrándolo a que siempre van a estar escuchando todo alto, y cuando uno les habla pasito o en un tono moderado, ellos ni siquiera escuchan. Entonces eso también es bastante delicado. El hecho de usar plásticos desechables y copor es complejo también y abre la puerta a las enfermedades. Hay que usar más vidrio. Si usted tiene un vaso plástico, es mejor vasos de vidrio, platos de vidrio, las cucharas y todo esto, tenedores, en fin, sean de acero inoxidable o en su defecto de madera. El tema de las ollas también, preferiblemente de vidrio o de acero inoxidable o de hierro, que las que se usaban antiguamente eran esas y eran muy benéficas para la salud. Pero el tema, por ejemplo, del teflón, que es de los utensilios que más se usa hoy en día porque es una delicia, hay que reconocerlo que es una delicia. Cocinar con sartenes o con ollas que tienen teflón, porque obviamente la comida se desliza rapidísimo. Hacer unos huevos revueltos ahí, o sea, o asar algo, se desliza la comida. Entonces es muy chévere cocinar y no en otra cosa que se vaya pegando, ¿cierto? Que queda ahí todo, queda prácticamente el alimento pegado al fondo de la olla o del caldero que estamos usando. Pero el teflón es un elemento bastante tóxico, sobre todo cuando ya va pasando el tiempo, se va descarchando y eso va trayendo toxinas que nos hacen muchísimo daño. Mantener el agua en jarras plásticas también es complicado. Entiendo que si hay niños o hay gente adulta ya mayor que de pronto no tiene fuerza en las manos, se le puede caer una jarra de vidrio, un vaso de vidrio, pues es complicado también. Pero de verdad hay que mantener un balance con esto. El licopor es muy tremendo, sobre todo cuando tú cocinas un alimento y lo echas en el licopor y está caliente. Ese caliente con ese licopor también genera una reacción completamente tóxica que daña los alimentos. Dicen que no, pero yo hasta donde sé, el uso del microondas también daña el alimento. Y aunque ustedes no lo crean, tener un cuchillo que no esté afilado, que no corte bien, daña los alimentos a nivel energético. Uno debe tener cuchillos en la cocina bien afilados, de verdad, para que se deslice en el alimento que uno está cortando, en las verduras, en la carne, en fin. Porque cuando un cuchillo es de muy mala calidad y no está afilado y corta mal, esa fuerza que se hace y todo lo demás realmente daña energéticamente, como dicen los japoneses o los chinos, no recuerdo, como el chi de los alimentos, como la energía inherente al alimento. Entonces es importante que tengamos utensilios de cocina que no afecten nuestra salud, que sean hechos con materiales que no sean tóxicos, y no usar icopor, tampoco usar desechables, comenzando porque este planeta está bien contaminado. Ya hay islas flotantes de puros plásticos y es terrible de verdad lo que le hemos hecho a nuestro amado planeta Tierra. Entonces hay que contribuir también para evitar que sigamos contaminando. Habíamos hablado del flúor, que es importante usar cremas dentales que no contengan flúor, porque el flúor está demostrado que va cristalizando la glándula pineal, que tanto la pineal como la pituitaria son dos glándulas que de verdad hay que mantener muy sanas, pero sobre todo la pineal, que es la que permite que nos conectemos con los mundos superiores. Una pineal que está atrofiada, que no funciona bien, que está bloqueada, impide que nosotros podamos recibir esa conexión con esos mundos superiores donde vamos a recibir inspiración divina. Y por eso muchísima gente hoy en día
anda como zombies en la vida porque de verdad no oyen, no ven, no entienden, no hay una conexión real con los mundos superiores donde pueden recibir muchísima información, nutrir el alma y por eso mucha gente está bastante vacía, pero es porque de verdad hay una calcificación de la pineal, hay un daño muy grande a través del flúor y por eso es muy importante usar cremas dentales que no tengan flúor. La de los niños, por ejemplo, que son de las que yo uso, no tienen flúor, pero hay cremas dentales que se pueden hacer con aceite de coco o cepillarse los dientes con aceite de coco, me gusta bastante hacerlo. Y hay unas cremas dentales muy particulares que ya se pueden hacer, donde voy a colocar las recetas también en Eleva tu vida con Arrebat Mel. Adicionalmente a eso, pues hay que tener cuidado con los alimentos al momento de comprarlos y tener en cuenta que pues hay que limpiarlos, que hay que lavarlos, meterlos en agua con vinagre es muy bueno, sobre todo lo que son lechugas, coliflor, brócoli, espinacas, repollos, acelgas, todo el tipo de hojas. Eso hay que meterlo en agua con vinagre, todas las verduras, pero en especial estas, y hay que revisarlas. O sea, cuando nosotros usamos la espinaca, el repollo, la acelga, la lechuga, todo eso hay que revisarlo porque eso contiene bastantes gusanos, pues que son típicos, son no, lo normal de esas verduras. Entonces hay que limpiarlas y hay que desinfectarlas, porque muchas de ellas vienen infectadas, vienen con una cantidad de productos químicos agrícolas que no son buenos para la salud. Entonces es importante que nosotros tratemos de comprar productos que sepamos que de verdad vienen de una huerta sana, una huerta orgánica. Entiendo que hoy en día hay un boom también de lo orgánico, de lo natural, y que desafortunadamente entra al mercado a competir con unos precios supremamente altísimos, cuando supuestamente la vida natural frente a la vida chatarra o química o no sé cómo llamarle, esto debería ser más económica. Pero resulta que a veces el producto natural, por ejemplo un seitan, que es una carne vegetariana, puede ser hasta más costosa la libra que una libra de carne. Entonces tampoco es algo que yo entiendo que de repente pueda afectar el bolsillo de nosotros, Hadley Shalom, pero hay que procurar comer lo más sano posible. Comer sano también implica saber de dónde viene ese alimento y que no esté contaminado, de verdad. Hay muchas veces nos encontramos en las ciudades con mercados campesinos que podemos apoyar al campesinado porque esos productos son naturales, o podemos también tener cosechas pequeñas en nuestra casa, hacer nuestros huertos, disfrutar de, no sé, de los mangos. Por ejemplo, aquí en mi casa hay 2 árboles de mango. Entonces es espectacular porque nada más uno los coge. Tengo un árbol de granadas, entonces esas granadas las voy a usar para Rosh Hashanah, que entre otras cosas ella siempre me da las granadas que se van a colocar en la mesa para el set de Rosh Hashanah. Es otra variedad de granadas, no es la típica granada esa grande con las semillas vino tinto. Estas semillas son rosaditas y son más pequeñas las granadas, pero es una variedad de granada. Entonces, Bliana la Millonete es por esa bendición que tengo. Y así mucha gente es que pueden cultivar limones, o aquí pues tenemos orégano, sábila. A mi papá le encanta tener su huerta. Eh, y podemos de verdad generar una huerta en la casa. Ojalá que sí pudiéramos hacer eso, pero si no, por lo menos procurar que lo que compremos esté en buen estado. Había hablado de las amalgamas, que también hacen muchísimo daño a la salud, que es importante cambiárselas por resinas, de los implantes dentales y de todo lo que tiene que ver con metales en el cuerpo. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona que se accidentó y que le repararon el brazo con puros tornillos y los tiene ahí, pues ya es algo que se sale obviamente de las manos, y toca que esa persona esté haciéndose limpieza de esos metales, por ejemplo con productos como zeolita, que es muy buena, que es un polvo volcánico que ayuda a sacar todas esas toxinas. También el repollo blanco también ayuda con eso. Y por eso les digo que cuando hay implantes dentales, pues toca hacerlo, toca buscar los mecanismos para sacar todas las toxinas. En mi caso, por ejemplo, que tengo ortodoncia, que estos brackers de verdad me molestan en el sentido de que se siente el metal, y yo siento que sí, que de alguna manera me afecta, sobre todo cuando ya mensualmente uno tiene que ir y ya llega la cita, ya uno sabe que unos días antes ya esto está más complejo.
Entonces me toca estarme haciendo pues limpiezas hepáticas y todo lo demás y sacándome toda esa injerencia de esos metales en el cuerpo. Porque o me decido quitármelos y dejarme, porque esta es la segunda vez que uso ortodoncia, porque la primera vez usé ortodoncia y no mantuve la cuestión de los retenedores, porque cuando sepan lo que cuando uno le hacen ortodoncia, ya por el resto uno siempre tiene que estar usando retenedores en las noches para que los dientes no vuelvan a torcerse. Y como no lo hice, pues se torcieron. Entonces, ahora lo estoy otra vez la ortodoncia por segunda vez y bueno, tengo que decidir o me quedo con esos dientes torcidos, sobre todo los de abajo que es donde está como el apiñamiento, o, o mientras termino el tratamiento, que ya faltan como 6 meses, entonces como que me aguanto. Entonces un tema ahí mío de la parte estética y todo lo demás, pero en realidad sí hay que determinar qué tipo de metales tenemos en el cuerpo, cómo nos afectan y de qué manera podemos limpiarnos el cuerpo de la injerencia que tienen ellos solo nosotros para que no nos haga daño más en nuestra salud. Vamos entonces a comenzar con el tema de hoy que tiene que ver con la parte espiritual, o sea, el cuerpo espiritual, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Del cuerpo emocional, yo he llegado a la conclusión que la única forma de que nosotros no nos enfermemos por un desbalance en el cuerpo emocional es controlar las emociones. No hay de otra. Y en ese controlar las emociones implica que nuestros defectos, que son realmente virtudes que han sido dañadas, todo defecto es una virtud que ha sido dañada, que se volvió corrupta, que se corrompió, porque en realidad eso es lo que es un defecto. Una cualidad negativa realmente es cuando hay una corrupción de la cualidad positiva. Entonces lo que hay que hacer es hacer girar eso, es digamos el péndulo de la cualidad del aspecto negativo al aspecto positivo, es lo que hay que hacer cuando se tiene eso. Entonces, la única manera de que de verdad una persona no se enferme por tener un desbalance en el cuerpo emocional es sencillamente aprendiendo a controlar sus emociones, a no dejarse llevar por ellas y a que todo aquello que tiene en negativo lo polarice hacia el lado de lo positivo. Y eso hace parte del control de las emociones. Es fácil, sí, es fácil cuando uno está en la disposición, cuando se le entrega, en el entrenamiento y todo lo demás, pero en la mayoría de los casos no es fácil porque a nosotros desafortunadamente no nos enseñaron a controlar nuestras emociones. Para nada. A nosotros o nos limitaron demasiado en la expresión de nuestras emociones positivas, ¿verdad? De pronto queríamos dar un abrazo, que es una emoción positiva, es un deseo de ser afectuosos y de recibir afecto, pero papá y mamá no les gustaba que los abrazáramos, entonces nos retraímos, nos bloqueamos en eso y siendo adultos trae problemas porque tampoco somos capaces de demostrar afecto. Entonces, en algunos casos estamos tan atorados con esos límites que nos colocaron y con esas barreras que nos colocaron en el tema de las emociones, que ellas generan más frustración y más dolor del que ya traen. Entonces, de esa forma de no saber cómo manejar nuestro cuerpo emocional, de no controlar nuestras emociones, ¿verdad? Porque incluso una ira extrema puede generar muchísimo daño. Esto hace que nosotros terminemos enfermos. Porque si no sabemos controlar un enojo, si no sabemos controlar una frustración, un miedo, un temor, una incertidumbre, la culpa, de las cosas que más enferma es la culpa. Y la culpa para mí, como escribí un artículo ahorita de la culpa, para mí la culpa proviene del Yetzer Hará, la inclinación al mal. Porque si hay una cosa que hace tanto daño y que enferma a una persona es sentirse culpable por cualquier situación. Sentirse que de verdad metió las patas y no hay forma de resarcir. Cuando realmente lo que nosotros deberíamos sentir es responsabilidad. Eso es todo.
pasar por eso les decía que en el tema de las emociones uno tiene que aprender a polarizar, es decir, si estoy sintiendo culpa, yo me tengo que ir al lado de la responsabilidad. Y no es que uno sea irresponsable, es decir, si una persona hizo algo en contra de alguien, vamos a poner el típico ejemplo de un hombre que le fue infiel a su esposa, ¿verdad? Pero él lo hizo en un momento, no sé, estaba con los amigos, comenzó a tomar muchísimos tragos, llegaron esas mujeres pues de la vida alegre que les encanta andar cuando hay hombres tomando para sonsacarlos, y entonces este hombre en vez de irse para su casa y ya para darle se dejó sonsacar y se dejó pues cayó en la trampa, porque si hay mujeres así, hay mujeres que de verdad les gusta que los hombres y destruir hogares, así como hay mujeres muy buenas y hombres muy buenos, también hay mujeres que hay que reconocer que les gusta destruir hogares, y hombres que de verdad son un desastre. Entonces pongamos que sí, que este hombre cometió el acto en un momento de su locura, de su trago, en fin, y cayó en la red de la otra, de la mujer alegre. Y genera un sentimiento de culpa, de dolor, porque su esposa se entera de la infidelidad y realmente no es su primera vez, no es habitual, no se controló, etcétera. De verdad que hay un sentimiento terrible de culpa, terrible, terrible, terrible de culpa. Él puede llevar ese sentimiento de culpa al área de la responsabilidad. Pero llevarlo al área de responsabilidad no significa que, no, es que ya yo lo llegué a estar y ya tú me tienes que perdonar y yo ya lo hice y ya pasó y no ha pasado nada y todo lo demás. No, esto no funciona así. Dejo de culparme, es decir, dejo de darme golpes de pecho, ¿verdad? Y de sentirme sufrido, dolorido hasta el punto de prácticamente enfermarme del mismo sentimiento de culpa que tengo, para asumir responsabilidad, decir, cometí un error, me dejé llevar, yo debí tomar cartas en el asunto, para comenzar no debí ir a tomar trago, etcétera. Y tengo que reparar. Reparar implica que yo tengo que pedirle perdón a mi esposa y me tengo que ganar su perdón y tengo que comprarle algo, tengo que darle algo a cambio, tengo que pedirle perdón a Dios, me tengo que perdonar a mí, tengo que hacer un firme propósito de no volver a caer en el tema de la infidelidad, si me llaman mis amigos no estoy, si lo que sea, o sea, realmente asumir responsabilidad, ese cambio, esa transformación. Pero vuelvo y repito, eso no exime a la persona, eso ya, yo me hice responsable, entonces ya, todo el mundo tiene que perdonarme, no. El proceso continúa, solamente que la energía cambió, la manera en que yo controlo la emoción cambió. Y eso ocurre para absolutamente todo. Siempre tenemos que polarizar, llevar del enojo a la paz, de la tristeza a la alegría, de la depresión a la felicidad, de la incertidumbre a la certeza, de la culpa a la responsabilidad, de la desconfianza a la confianza. Tenemos que hacer girar ese péndulo, por así decirlo, de la polaridad de un lado hacia otro. Porque si no lo hacemos y nos mantenemos siempre con los miedos terribles, ¿verdad? Miedo al futuro, miedo al mañana, miedo que me saquen de trabajo, miedo a que mis hijos terminen mal, miedo que les pase algo si se van a la universidad, miedo que mi esposo me sea infiel, Hazlo Shalom, miedo a que alguien hable mal de mí y entonces me genere una mala reputación, enojado porque está lloviendo, enojado porque hace calor, enojado porque hace frío, enojado porque me miraron bonito, enojado porque me miraron feo, enojado porque no me dieron el saludo, porque eso pasa. Vivir así, de esa manera, de verdad, que es tan terrible, hace que una persona se enferme. Muchas de las enfermedades, es que todas tienen un origen en ese desbalance emocional y mental. En Eleva tu vida con Arrel Van Mele ya publiqué lo que es las causas emocionales de la insuficiencia renal, de la epilepsia, y acabé de publicar la de la artrosis. Léanlas, están muy buenas y muy interesantes. Y si buscamos la causa raíz de las enfermedades, nos vamos a dar cuenta que ese desbalance de ese cuerpo emocional, de no controlarnos, de no poder superar lo que tenemos por dentro, de no poder superar nuestros traumas, nuestros vacíos, las condiciones que tenemos por dentro de nuestros sentimientos, ¿verdad? Hacen que
nos enfermemos, hazle shalom. Y mucha gente anda por el mundo enferma simplemente porque no pudo perdonar. Hay gente que se enferma por no perdonar. Yo pongo el caso de mi abuela paterna. Por más de 40 años odió a mi abuelo, no lo perdonó porque mi abuelo le fue infiel. ¿Y qué le trajo eso a ella? Se generó un cáncer, y el cáncer luego con las quimios y con las radios le dañó el páncreas, entonces a la final terminó mi abuela muriéndose por el tema de la diabetes. Pero todo el proceso de ella fue por no perdonar a mi abuelo. Y así he conocido gente que de verdad, por no perdonar a una persona, por no soltar una situación del pasado, terminan enfermas, ahogadas completamente en su pena, ahogadas en su odio, ahogados en su incapacidad de perdonar y soltar y dejar ir. Entonces, esto que yo generaba al principio de la serie con relación a la pieza digital que diseñó, de que realmente si uno quiere estar sano hay que decidir si se quiere o no. Es una realidad. Porque si tú no quieres estar más enfermo, que vuelvo y repito, para mí la enfermedad es un absurdo y morirse de una enfermedad es otro absurdo más grande. Si tú no te quieres de verdad enfermar, tienes que comenzar a arreglarte en tus emociones. Ni siquiera es un tema del cuerpo físico como tal, a pesar de que toqué toda la parte corporal y la parte del entorno. Es que por dentro yo me sienta bien y me sienta feliz y me sienta contenta y me sienta equilibrada y me sienta balanceada. Y es ahí donde entra en juego entonces todo el tema del cuerpo mental. Porque en el tema del cuerpo mental, si en el cuerpo emocional, el hecho de no controlar las emociones, el hecho de no saber polarizar las emociones, es decir, llevarlas de un aspecto negativo a un aspecto positivo, enferma. En el tema del cuerpo mental, los pensamientos obsesivos compulsivos enferman y mucho. Una persona que todo el tiempo está como si fuera disco rayado y dele que dele con su canción psicológica. Vamos al mismo ejemplo del tema del esposo que le es infiel a la esposa. Y entonces la esposa todo el tiempo es un disco rayado en la cabeza. Todo el tiempo recordando la escena o cuando le dijeron o cuando lo vio y dele que dele y dele que dele. Y sintiéndose mal porque de la mente eso se baja acá al corazón y entonces viene la emoción y entonces cuando tú cruzas pensamiento y emoción, ¿cierto? Cerebro y corazón, terrible y de paso enferman al hígado. Pero en el tema del cuerpo mental hay que controlar los pensamientos obsesivos compulsivos, no hay de otro. Uno tiene que aprender a controlar el pensamiento. Mis ancestros me explicaban algo y era y yo creo que lo comenté alguna vez, que los pensamientos pululan alrededor de nosotros y que realmente lo que hace el cerebro es decodificar esos pensamientos. Porque hay millones y millones de pensamientos que se entrelazan, los nuestros con los de los demás, generan millones y millones de pensamientos como si fuera una nubelosa de pensamientos que pululan alrededor de nosotros. Entonces el cerebro lo que hace es que decodifica esos pensamientos. Cuando los pensamientos vienen del lado izquierdo, entonces son pensamientos negativos, y cuando vienen del lado derecho son pensamientos positivos. Para mí todo esto es como una especie de juego metafórico, pero básicamente lo que mis ancestros me querían decir es que uno tenía la voluntad de elegir qué pensar. Y a la final es así. O te metes en un tío vivo, te montas en un tío vivo o te montas en un patín de un pensamiento negativo y estés dele, que dele, dele. El pensamiento, por ejemplo, obsesivo compulsivo de carencia, de estar con problemas económicos. Y todo el tiempo no hay plata, o sea, todo eso en la mente, no hay plata, y fuera se reforzado con la palabra, no hay plata, Hazbe Shalom Barmina lo leo. Y dele. Es que estoy cansado, es que estoy triste, es que no hay plata, esto está terrible, es que la situación mundial, es que la situación del país, es que el presidente, es que a mí todo el mundo me la tiene montado, es que yo no sirvo, es que yo no valgo, es que yo tal. Grave. Todo, todo eso, bueno, digo, Hazbe Shalom Barmina lo leo, todo eso. Pero todas esas cosas, todos esos pensamientos
canción rayada, así como cuando el tocadiscos se quedaba pegada a la aguja, hacen un daño terrible al cuerpo mental. Porque recuerden que en una de las series yo les explicaba que el libre albedrío es usar la mente y elegir la libertad. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo mental, ¿cuál es el deber ser de ese cuerpo mental? Pensar bien, entrenar, que tener la mente tan entrenada para que esa mente sea usada ¿para qué? Para co-crear con Akadosh Baruj Hu, porque al final todo lo que está en el mundo físico comienza en el mundo mental. Todo lo que nosotros tenemos aquí, que hemos precipitado, que hemos manifestado en este mundo físico, en este planeta, comienza en el mundo de las ideas, comienza en nuestra mente, comienza con el diseño de lo que queremos. ¿Quieres una casa? Por ejemplo, en el caso de los arquitectos, todos sus planos comienzan primero en el plano mental y luego lo ponen en el papel. La mansión, la casa, lo que sea que van a diseñar, el edificio. Primero es acá, es un cuadro de ideas, ¿cierto? Que van fluyendo en el plano mental y obviamente se le va condimentando con muchísima emoción. Y al momento el arquitecto va y coloca todo eso en un plano y diseña y crea cosas espectaculares, y así es para todo, para el que hace zapatos, para el que hace ropa, para el que escribe un libro. Todo viene del mundo de las ideas, de un cuerpo mental que está conectado obviamente con ese cuerpo superior, y que ese cuerpo superior está conectado con todos esos, o ese cuerpo espiritual que está conectado con esos cuerpos, con esos mundos superiores de donde vienen todas las ideas espectaculares, creativas, de la inspiración divina. Y esa inspiración divina baja y se convierte en ideas, ¿cierto? Y luego en sentir, y luego en palabras, y luego en acción. Pero es importante en el tema del cuerpo mental controlar los pensamientos compulsivos, obsesivos. La mente no puede ser un caballo desbocado. Nuestra mente no puede ser un caballo que hace lo que le dé la gana y cuando lo montamos nos tira al suelo. No. La mente tiene que ser a nuestro servicio. Nosotros realmente tenemos que controlar nuestra mente y entrenarla para manifestar grandes cosas a través de visualización creativa, ¿cierto? En el que realmente a través de la meditación, que es muy importante aprender a meditar. Y yo no estoy hablando de las meditaciones hinduistas, porque hay meditaciones cabalísticas que son muy buenas. Yo les recomiendo mucho la música del rabino Daniel Cohn. Eso lo eleva a uno a los planos superiores. Es una cosa, para mí es música celestial. Entonces tenemos que aprender realmente a manejar nuestra mente y a entender que a través de nuestra mente, donde está nuestro cerebro, donde está nuestro Neshamak, ¿cierto? Que es uno de los niveles más elevados de nuestra alma, tenemos que tener toda bien para poder conectarnos a Akadosh Baruj Hu, para poder conectarnos con los mundos superiores y recibir toda la información que requerimos para poder desempeñarnos y desenvolvernos bien en este plano de conciencia llamado tierra. Pero una persona que todo el tiempo está pensando en mal, una persona que todo el tiempo está rayada en la mente, pensando lo negativo todo el tiempo, sus nervios van a alterarse, su sistema nervioso va a colapsar. Y de ahí se va a precipitar cualquier enfermedad. Y una persona se puede provocar una enfermedad con la mente. Puede hacerlo. O con su emoción, sin ningún problema. Pero la mente es muy poderosa. Si una persona todo el tiempo está diciendo que está enfermo, va a enfermarse. O si una persona todo el tiempo está diciendo que tiene dolor de cabeza, va a enfermarse de dolor de cabeza. Así como si una persona está pensando y a la vez lo expresa verbalmente de que no tiene tal cosa, no la va a tener, ni nunca la va a tener. Por eso es importantísimo que estos cuerpos, tanto el espiritual como el mental, como el emocional, se mantengan balanceados y en equilibrio, porque dependiendo de ellos así manifestamos cosas en este mundo. Lo que es la mente, ¿cierto? Las ideas, las palabras, el sentir, es lo que determina el nivel de la acción.
Por eso no podemos estar descontrolados, como les digo. Hay que controlarse tanto en las emociones como en la mente. Porque requerimos conectarnos con esas fuerzas que están allá arriba, en todas esas dimensiones, para poder de verdad manejarnos bien en este plano físico. Porque muchos de nosotros, por no tener esa conexión, andamos por el mundo como si fuéramos zombies, Shalom. Algunos sin Dios y sin ley, y otros como viviendo por vivir. La mayoría de la gente vive porque sí, por vivir, pero no porque quiera vivir. Viven porque le tocó y se acostumbran a la rutina de me levanto a las 5 de la mañana, me cambio, me alisto, me desayuno y me voy para el trabajo. Llego al trabajo a las 8 de la mañana, ahí hasta las 12, luego de 2 a 6 y eso de lunes a viernes, los sábados medio tiempo. Llego a la casa el sábado de la tarde y no sé, organizo algún aseo, una cosa, y el domingo la ropa, las lavadas de todas las ropa de la semana, planchar, hacer aseo, ya más profundo, cocinar, etcétera, 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 en una total rutina, terrible, terrible de verdad. Si tan siquiera considerar que hay que hacer un alto en el camino y pensar y decir, pero yo qué estoy haciendo con mi vida. Tengo pensamientos y tengo ideas espectaculares creativas, porque las pongo en marcha, porque tengo que meterme en este círculo vicioso, ¿sí? Como en el mundo de las ratas, repitiendo todo, un mundo mecánico. Entonces hay que tener muchísimo de verdad cuidado si realmente queremos sanar, controlar las emociones, polarizarlas de la parte negativa a la parte positiva, y tener el control sobre los pensamientos obsesivos compulsivos, permitir que nuestra mente florezca, permitir que nuestra mente sea entrenada, y que aparte de eso la mente sea usada para co-crear con Akadosh Baruj Hu las realidades que realmente queremos que se manifiesten en este plano de conciencia. Adicionalmente a todo esto, obviamente lo que es el estrés, que resume prácticamente todas las situaciones, hace que la gente se enferme. Entonces hay que aprender a controlar el estrés. Muchísimo. Y para cerrar con ese tema del cuerpo mental y emocional, hay que entender que hay gente que le gusta hacerse la víctima. Hay gente que maneja el drama de pobre de mí. Y hay gente que le gusta estar enferma. ¿Por qué? Porque es la única manera que sienten que son amados y valorados. Los abuelitos que jamás y nadie visita, los papás que nadie nunca visita, solamente en diciembre, porque a todo el mundo le entra el espíritu navideño, como digo yo, el 1 de enero ya se fue el espíritu. Entonces ellos muchas veces, incluso los niños y muchas personas, pero básicamente se ve mucho en ancianos y en niños, que la única forma de sentirse amados es enfermándose, porque todo el mundo está ahí, porque los llaman, porque los visitan, porque los cuidan. Es la única manera. No encuentran otra manera más proactiva de verdad de sentirse ellos amados, y que de carambola venga el amor de los demás. Gente que le gusta, yo ya he contado esto, pero recuerdo una vez a alguien que me dijo que tenía que sacarle el jugo a su EPS porque estaba pagando mensualmente por ella durante años, entonces tenía que sacarle jugo. O sea, la EPS es la empresa prestadora de salud, donde tú apartas citas, tú pagas una mensualidad, tú te afilias, pagas una mensualidad y tienes tus médicos, tus especialistas, laboratorios, medicina, etcétera, por un valor, y agrupas a tu familia. Le dije yo, ¿y tú sabes lo que significa sacarle jugo a tu EPS? Sacarle jugo a tu EPS implica que tú todo el tiempo estés enferma, para poder ir al médico, para poder ir al especialista, para poder pedir medicinas. Tienes que enfermarte. O sea, tú le vas a sacar el jugo a costa de tu salud. Le dije, yo también tengo EPS, pero la tengo ahí por si acaso, pero de verdad que no me gusta usarla. ¿Por qué? Es más, si la puedo pagar año tras año y no usarla, mejor.
mejor. Se tiene ahí porque a veces pasan cosas como pasó ahorita la pandemia, nos tiraron eso, ¡pum! Y uno ni supo, y mejor dicho. Pero de verdad, todos tenemos que aprender de alguna manera a, a, a manejar todo este concepto que les digo de que yo necesito decidir si realmente quiero estar sano, si realmente quiero estar curado, si realmente yo quiero tener una vida de bendiciones donde yo esté sano. Mis niños, mis niñas, voy a dejarlo aquí. Mañana entro al tema del cuerpo espiritual y de ahí en adelante pues comienzo ya a explicar las ayudas que tenemos para sanar. Entonces, nos vemos mañana a las horas de la mañana para el tema de los rezos del mes de Elul, que vamos a entrar al día 22. Cordial invitación para que hagan parte del club de lectura judía y motivacional. Por favor, entren, está espectacular, de verdad, es en WhatsApp. A las mujeres para que entren al club de Kol Isha, gracias de verdad a todas las que han estado entrando, de verdad, es un honor para mí tenerlas en ese grupo, son todas mujeres virtuosas, Ainara millones de veces. Invitación para que hagan parte del grupo privado Risoterapia Amor Coach para la Vida, que está en Facebook. Busquen esa página, tiene más de 3.000, 4.000 memes para que ustedes se rían y se diviertan un rato, se inyecten alegría y luego sigan de largo para enfrentar el día a día. Sigan la página Eleva tu Vida con R. Van Melle, por favor colabórenme con un like, con compartir. Compartan mucho toda esta información, compartan los artículos, los posts que les sirven, las imágenes, de verdad. No se queden con eso, esto hay que multiplicarlo porque otras personas están esperando por todo eso. Los mensajes no son exclusivamente míos, es para todas las personas que lo están necesitando. En Eleva tu Vida con R. Van Melle, esa página quedó exclusivamente para el tema de salud. Ahí van a encontrar muchísima información, entonces pueden acceder a ella también. Y la página de R. Van Melle, que es esta, donde yo siempre voy a estar posteando tanto el judaísmo con la parte motivacional y todo tema que de verdad yo sienta y sepa que nos va a servir a todos, porque la gran beneficiada obviamente soy yo, hay que aceptar eso. Y sobre todo porque a mí me gusta mucho enseñar para aprender. No aprendo para enseñar, sino que enseño para aprender. Entonces, mis niños, no es más por hoy. Los quiero mucho. Por favor, tengan un feliz descanso y un bendecido amanecer. Que acá Baruj Hu los bendiga a todos con muchísima refúa Shelema, con muchísima refúa Nefesh y refúa Bud. Que de verdad sus cuerpos sean devueltos a su estado original de perfección. Que haya también muchísima briut, salud sobre todos sus familiares, sus conocidos. De verdad, que todos, absolutamente todos los seres humanos estemos muy sanos a nivel espiritual, mental, emocional y físico. Sería de verdad uno de los mejores regalos que nosotros mismos nos podemos dar. Bien, mis niños, Laila a todos, nos vemos mañana, chaitos.